Oremos por la palabra. Señor Padre, una vez más hoy, teniendo la libertad de anunciar tu palabra, gracias porque a diferencia de muchos países en el mundo, aquí nosotros podemos abrir una Biblia y públicamente leerla y enseñarla. Otros lugares tienen que hacerlo secretamente, escondiéndose debajo de la tierra muchas veces, porque corren peligro sus vidas, porque es prohibido. Pero nosotros tenemos la libertad de hacerlo. Y el deber, ya que muchos no pueden hacerlo con libertad, nosotros hacerlo con libertad, disfrutarlo, apreciarlo. Señor, que hoy hables en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo agregue algo más en el corazón de los oyentes. Que tú dirijas estas palabras en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, acompáñenme a Hebreos 11. El jueves pasado iniciamos este capítulo. La idea es que hoy podamos culminarlo. Vamos a hacer una lectura del capítulo, que es bien largo, pero como hemos sido juiciosos en todo el libro de Hebreos, no lo hemos estado leyendo toditico. Acompáñenme a hacer esta lectura, que aunque larga, necesaria, y haciendo las claridades que el Señor nos permita. ¿Amén? Entonces, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta ahí habíamos visto el jueves, ¿no? Y el versículo 6 también lo vimos el jueves. Continuemos, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si bien hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Baraj, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Bien, sé que para muchos hay una gran cantidad de nombres que no conocen, de eventos que no conocen. Y pues aprovecho para invitarlos, porque en próximos días queremos reiniciar la escuela bíblica, los sábados. Y en esa escuela bíblica lo que queremos es estudiar el Antiguo Testamento y poder ver quiénes fueron estos personajes. Hay muchos cristianos de años que si se les pregunta quién fue primero, Abraham o Moisés, no saben. O quién fue Gedeón. Y pues no está bien que siendo cristianos de años no sepamos ubicar en la línea del tiempo a estos personajes. Entonces los invito para que los que quieran estudiar los sábados puedan comenzar a pensar en matricularse y podamos estudiar a profundidad la historia de estos hombres en la palabra de Dios. Bien, entonces ustedes vieron una gran cantidad de hombres y una frase que se repite en casi todos los versículos, ¿no? Por la fe.
Por la fe, por la fe. Noten que habíamos enseñado el jueves que la fe es una sustancia. La fe genera cosas. La fe no es algo se me olvida la palabra. O más bien, la fe es algo tangible. La fe es algo que opera poderosamente en la vida de las personas. No es simplemente el que tú digas, yo tengo fe de que voy a conseguir un empleo. Pues déjame decirte que seguramente ustedes tienen vecinos. Yo sé que sus vecinos se levantan temprano, salen a trabajar, llegan en la noche. Y si usted les pregunta que si ellos tienen fe, ellos le van a decir que sí. Ellos tienen fe en que algún día el negocio que tienen va a prosperar, ¿cierto? Si no, no se levantaban temprano a irse a abrir el negocio. Ellos tienen fe que van a sacar adelante a sus hijos, que van a graduarse en la universidad. La gente tiene fe, tiene esperanza en lograr muchas cosas. La pregunta es, entonces, ¿en qué se diferencia usted de ellos? ¿Qué tiene su fe que sea diferente a la de ellos? Porque lo que este capítulo dice es que a los hijos de Dios la fe se les tiene que notar de una manera extraordinaria, no normal. O ustedes ven que en esta lista hay cosas sencillas de lograr. Todas son complejas. En todas ellas se necesitó la poderosa mano de Dios. Ellos no tenían la habilidad ni la capacidad de lograrlo por sus propios medios. La gente lucha en sus fuerzas y logran muchas cosas en sus fuerzas y sacan adelante sus vidas, sus proyectos. Pero a ti el Señor te ha llamado a tener una vida sobrenatural, una vida extraordinaria. Que en tu vida pasen cosas que no pasan al común de las personas. Porque tú fuiste llamado a vivir por fe. Por lo tanto, lo que te rodea a ti deben ser cosas extraordinarias. Por lo tanto, también los retos que vive un cristiano son fuertes, son difíciles, son bien complejos. A veces uno mira las luchas de los cristianos y uno dice, Dios mío, qué tenaz. ¿Y aquí cómo se va a solucionar esto? Y Dios, ¿cómo va a resolver este asunto? Y cuando usted se sienta a calcular, ¿qué tan capaz puede ser usted de aportar en el desarrollo de ese evento? Usted descubre que no hay nada que hacer en sus fuerzas. Pero la fe es la que permite que usted vea lo sobrenatural hecho. El milagro, lo extraordinario. Por lo tanto, es un reto cuando el escritor de Hebreos hace este ejercicio, está retando a un pueblo a vivir vidas extraordinarias. No comunes y corrientes, porque usted ha sido llamado a vivir una vida extraordinaria. Dígale al que tiene a su lado, tu vida es extraordinaria. No es una vida común, no puede ser una vida común. No puede ser una vida común, iglesia, porque, vuelvo y digo, entonces a ti, ¿qué te diferencia del resto de la humanidad? ¿Qué te diferencia? Miremos que cada versículo dice entonces, por la fe tal persona hizo tal cosa. Pero también el versículo dice qué tan complejo era eso que debía hacerse. ¿Sí? Si usted mira en el versículo 7, por ejemplo, por la fe Noé. Entonces,
por la fe y el personaje. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y aquí es donde la cosa empieza a ser difícil. Dios lo advierte de cosas que no se veían. ¿Qué cosas eran esas? Según Génesis capítulo 2, sobre la tierra no llovía. No llovía, sino que un vapor subía de la tierra y regaba la tierra. Las plantas se alimentaban del vapor que subía de la tierra, pero nadie había visto llover. Si usted le preguntaba a la gente que si había visto llover, ellos ni sabían qué era eso. En los tiempos de Noé no llovía. Y Dios le dice a Noé, Noé, va a llover. Va a caer agua del cielo. Ay, eso que se lo digan a un manizaleño. Ojalá que hoy no llueva, Señor, allá en el concierto, Padre. Te pedimos, corras esas nubes, por favor. Porque nuestra experiencia es de que llueva. Necesitamos fe para que no llueva. Entonces Dios llama a un hombre cuando tenía 500 años. Y muchos dirán, pero hay historias como tan reforzadas. No llovía. Llama a un hombre de 500 años. ¿A dónde? Déjeme decirle que la atmósfera terrestre era diferente antes del diluvio a la que hoy tenemos. La atmósfera terrestre antes del diluvio contenía un porcentaje de oxígeno que respiraban los seres vivos del 70%. El 70% del aire era oxígeno. ¿Usted sabe cuánto porcentaje de oxígeno tiene hoy en día nuestra atmósfera? El aire que respiramos. Se habla de que en el mejor de los casos, un 30%. Y en ciudades como México y ciudades muy contaminadas, 20%. Incluso ya hay ciudades en donde hay bares donde no le venden a usted trago, sino que le venden oxígeno. Hay ciudades en donde usted entra y hay unas cámaras de oxígeno y las personas pagan por entrar a esas cámaras porque el oxígeno revive las células. El oxígeno ayuda bastante al organismo, al cuerpo. Nuestro cuerpo necesita oxígeno. Entonces, en ese tiempo, al haber mayor contenido de oxígeno, las plantas que consumían los hombres tenían unos mayores nutrientes. Por eso antes de Noé nadie comía carne. La Biblia no dice que comían carne. Es después de Noé que Dios le dice al hombre, ahora sí vas a comer carne. Antes no, antes solo comían vegetales. Y con los vegetales tenían para cubrir todas sus necesidades alimenticias. Por eso también se dice que si Jurassic Park se pudiera hacer hoy, esos dinosaurios no podrían sobrevivir en nuestra atmósfera porque el oxígeno no les alcanzaría para sobrevivir. Ellos no tendrían cómo sobrevivir a esta atmósfera. Entonces, hablamos de una atmósfera muy diferente a esta, en donde también los rayos solares penetraban diferente a como penetran hoy en día. A nosotros nos envejecen los rayos solares. El sol es el que nos envejece. En ese tiempo los rayos solares no golpeaban así porque la atmósfera tenía otras capas, ¿cierto? Los que han estudiado se acuerdan, ionosfera, metatosfera, ionosfera y telosfera. Entonces, la Tierra presentaba unas características muy distintas a las que hoy presenta y por eso podían vivir 500, 600, 800 años. Pero si usted nota, una vez que pasa el diluvio, la tierra cambió completamente y la gente ya no volvió a vivir todas esas cantidades de años. Entonces, Noé tenía 500 años cuando Dios, dice que 500 años cuando tuvo a sus hijos, a sus 3 hijos, Set, Can y Jafet. Y Dios le dice que construya un arca
para que en el arca entre él, Noé con su esposa, sus hijos, sus nueras, 8 personas, y animales de diferentes especies, en fin, porque va a llover sobre la tierra, se va a inundar la tierra y la gente va a perecer. ¿Esto le parece a usted algo fácil de digerir? Que usted necesite, porque aproximadamente calculamos, porque si a los 500 años Dios habla con Noé y a los 600 años de la vida de Noé ocurrió el diluvio, es posible que él se haya tardado 100 años en construir este barco. 100 años. ¿Se imagina usted invertir 100 años de su vida levantando un barco en la mitad de una tierra donde no hay ni un charquito para ponerlo a nadar? La gente, ¿qué pensaría de Noé? ¿Que estaba qué? Pero la fe, mire lo tenaz, la fe hizo que él concluyera el trabajo. Y luego se metió en el arca. 7 días después de estar él viviendo en el arca, se vino el chaparrón. No solamente fue agua que cayó del cielo, también dice la Biblia que ese vapor que subía de la tierra, se abrieron las cataratas de la tierra y el agua salió a borbotones de la tierra. Entonces era agua que bajaba del cielo, era agua que salía de la tierra, y en 40 días se inundó todo el globo terráqueo. Y se salvaron por la fe. ¿Eso es ser diferente o no? Eso es ser extraordinario. Y tenaz, porque se escribe todo esto a gente que está llamada a vivir cosas semejantes. Por eso, en los problemas y dificultades que usted tiene, el Señor le dice: confía, cree, espera, ten fe. ¿Y qué espera Dios que usted haga? Que confíe, que espere y que tenga fe. Porque por más extraño, difícil, complejo que sea la situación, Dios va a hacer un milagro. Dios va a operar de una forma extraordinaria. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y saben, hoy nosotros hemos sido advertidos de cosas que no se ven. Se nos está hablando acerca del fin de los tiempos. Se nos está hablando acerca, si usted lee Apocalipsis, de cosas terribles que van a ocurrir sobre la faz de la tierra. Y mucha gente que lee eso, quizás tienen la actitud de los amigos de Noé. ¿Y eso qué? Eso está ahí para dar miedo. Eso no va a pasar, eso no existe. Pero sabe, usted, que es un Noé, usted debe creerlo. Que se está preparando un arca espiritual. No le voy a decir que es que nos vamos a meter todos en un barco como en ese tiempo. Pero el Señor está hablando acerca de un día en el cual nos va a librar. El arrebatamiento de la iglesia es algo que ha sido hablado también. Noé lo esperó 100 años. Yo no sé si a usted y a mí cuánto tiempo más nos toca esperar que se cumpla eso. Pero se necesita fe para creerlo, como la tuvo Noé. Fue ser advertido por Dios de cosas que aún no se ven, pero uno creerlas. Con temor, Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor. Hay una cosa que se llama temor de Dios. Hay otra que se llama temor a Dios. Los cristianos le deben tener temor de Dios. Adán, cuando pecó,
sintió temor a Dios. Dios salió a buscarlo y él, por su pecado, se esconde. El temor a Dios, ojo, el temor a Dios hace que yo me aleje de Dios. El temor a Dios me genera huir de la presencia de Dios. El temor a Dios. Pero el temor de Dios es temor a alejarme de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos tener. Tener miedo de tan siquiera pensar un día estar lejos de la presencia de Dios. O de hacer algo que me aleje de Dios. Ese fue el temor con el que preparó Noé el arca. Y es el temor con el que usted debe prepararse también para el final de los tiempos. Y toda su casa se salvó. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miremos a Abraham, versículo 8. Por la fe, la frase que hemos dicho, el personaje siguiente, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí otra situación. Está la orden de Dios, pero la dificultad. Salir sin saber para dónde voy. Porque es muy fácil cuando a usted le dicen, camine 2 cuadras, voltea a la derecha, luego suba por la izquierda, y hay un semáforo, da vuelta a la rotonda y se devuelve media cuadrita y llega. Uno se siente feliz, tranquilo, porque tiene el mapa, porque sabe que va a llegar. Pero que le digan a usted, arranque y mire a ver cómo llega. Y que le digan a usted, vea, arme un trasteo, empaque, coja a los hijos, los chécheres y arranque. ¿Para dónde? No sé, solo muévase. Pero mi casa, el trabajo, ¿y quién sabe para dónde va y dónde va a llegar? Y el colegio de los niños. ¿Y cuántas preguntas usted tendría que lo movieran de un momento a otro de la comodidad de su casa a un sitio donde usted no sabe qué va a pasar? ¿A dónde va a caer usted? ¿De qué va a vivir? Dios hace esa clase de llamados. Pero la fe, ¿qué logra? Que Abraham empacara. Ah, listo. Nos vamos. Y salió y se fue. ¿Para dónde? Yo no sé. Viene a la familia, Abraham, ¿usted para dónde va? Yo no sé, yo me voy, chao, ahí los dejo. Extraordinario. Vidas extraordinarias. También es interesante ver que el resultado de la fe es variado. Mire, aquí hay respuestas inmediatas. Hay respuestas que tardaron muchos años y hay respuestas que nunca llegaron. O que lo que llegó fue la muerte. Y todo eso es fe. Ejemplos. Respuestas inmediatas. Versículo 29. Hay respuestas inmediatas, respuestas que demoran un tiempo, respuestas que nunca llegan y que incluso representan la muerte. Y todo eso es fe. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Recuerdan ustedes la historia? Moisés, siendo perseguido por el faraón, llegaron a un sitio en donde lo que había delante era el Mar Rojo y lo que había atrás era el ejército del faraón. Estaban rodeados. Pero Dios le dice a Moisés, Moisés, tranquilo, que yo voy a hacer algo extraordinario. Van a pasar por tierra seca. Solamente toca con tu vara el mar. Y eso ocurrió ahí. Eso no hubo que esperar nada. Se necesitó la fe de Moisés en ese momento para hacerlo.
Él obedeció, el mar se abrió, cruzaron en seco, se salvaron. Cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, perecieron. Qué bendición, qué rico, que así fuera siempre. Que uno estuviera en ese problema tan violento, clamar a Dios y al minuto ya se solucionó la cosa. Y pasa. Muchas veces ocurre así. Está usted en medio de un problema, ya se tiene que resolver ya. Y ocurre el milagro. Otro que fue también así, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ellos le dieron 7 vueltas a una ciudad llamada Jericó, estaba amurallada, y la orden de Dios era entrar y tomar posesión de esa ciudad. Pero esa ciudad estaba muy bien custodiada, era muy difícil entrar y tenían que esperar un milagro. Cuando le dieron la última vuelta, gritaron y los muros de la ciudad se cayeron y entraron y tomaron la ciudad. Eso también fue así, de una, no hubo que esperar. Pero también tenemos el ejemplo de hombres como Abraham. ¿Cuántos años esperó Abraham la promesa? 25 años. ¿Usted sería capaz de esperar 25 años? ¿Cuánto esperó Noé que se cumpliera el diluvio? 100 años. La fe también es de tiempo. Pero combínele el tiempo a la dificultad. Miren, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, o sea, la esposa de Abraham, siendo estéril. Mire, una mujer estéril no puede tener hijos. Ahora súmele una mujer estéril y de 90 años. Va a tener un hijo. 90 años y estéril. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Ay, mujeres, usted imagina usted a los 90 años teniendo un hijo. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también uno, y ese ya casi muerto. ¿Quién era ese ya casi muerto? Abraham, de 100 años, su esposa de 90, estéril toda la vida. Él de 100 años, casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. No solo era esperar 25 años, era esperar con estas condiciones tan difíciles. Entonces, la respuesta de la fe puede ser inmediata. Amén, qué rico, qué bendición que todo fuera así. Puede ser a largo plazo. Ahí es en donde a usted y a mí no nos gusta. Esperar no nos gusta, queremos ya. ¿Y cómo le gusta a Dios probar nuestra fe? Con el tiempo. Y usted ve pasar el tiempo y usted dice, esto no va a pasar. Esto no va a ocurrir. ¿Hasta cuándo? Imagínense a Lázaro agonizando. Y Marta y María, sus hermanas, ay, llamemos a Jesús. Antes de que se muera Lázaro, llamémoslo porque Jesús viene, ora por él y lo sana. Llamaron a Jesús y Jesús se demoró 4 días en llegar. Cuando llega, Lázaro hacía 4 días estaba muerto. Diría cualquiera, no, Jesús no se retardó, se le fue la mano. Porque uno que dijera Marta y María, está agonizando, ya viene Jesús, abra la puerta que está agonizando, no y no llegó Jesús, se murió. Esperemos 10 minutos que todavía está calientico. Viene Jesús y lo resucita. Y no.
Pasó un día y no vino Jesús. 2 días. ¿Y Jesús? 3 días. 4 días. No, le saca la piedra a cualquiera. Porque cuando Marta salió a recibir a Jesús, le metió qué vaciadón al pobre Jesús. ¿Usted imagina una mujer brava? ¿Las conoce? ¿Conoce a una mujer brava haciendo un reclamo? Un reclamo de 4 días. Pobre Jesús. Me lo imagino cerrando los ojos y diciéndole, ¿ya terminó? ¿Ya? Marta, ¿no le he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Ay, sí, yo sé que va a ver la gloria de Dios, pero en el cielo. Yo quiero verla aquí en la tierra. Ay, Marta. Espere, no se sofoque. Miren, nos puede llevar al límite máximo. Yo digo, ese límite fue de los máximos. Porque cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, dijo, abran la tumba. Uy, no, Señor, ya huele. Ya estaba pasado. Y no, para el Señor no hubo problema. Lázaro, ven fuera. Lo resucitó. Entonces, quizás te toque esperar. Quizás nos toque esperar. Pero hay una tercera. Quizás nunca ocurra. Quizás nunca ocurra. ¿Dónde dice la palabra eso? Versículo. Versículo. ¿Cuál? 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué? Entonces, ¿para qué fe? Vea, Abraham tenía fe de tener un hijo y lo tuvo. Después de que lo tiene, el Señor le dice, sacrifíquemelo. Abraham lo iba a sacrificar. El Señor le dice, no, listo, tranquilo, deje así. Ya sé que usted confía en mí. Y levantó una nación. Pero Abraham muere sin ver ninguna nación. Incluso muere en una tierra que no era de él, pero que se la prometieron. Miren lo triste. Se muere Sara. Se murió la viejita. ¿Cómo sería el desfregado este Abraham que se casó con otra? Abraham se casó con una llamada Cetura. Y con Cetura tuvo otro hijo que se llamó Madián. O sea que a este Abraham todavía le quedaba. Pero se le murió Sara. Y la fue a enterrar. Ahora, si a usted Dios le dijo, te daré por herencia toda esta tierra, todo lo que tú puedes ver es tuyo. Si todo eso es suyo, ¿a dónde entierra usted a Sara? Donde a usted se le dé la gana. Todo es mío. Pero no. Según el texto bíblico, a él le tocó ir a hablar con un señor y comprarle una tumba, supuestamente todo de él. Y le tocó pagar por esa tumba para poder enterrar a su esposa. Y la promesa, pero si es mío, ¿por qué tengo que pagar? Miren, hay cosas como esas. Él murió. Nunca tuvo las escrituras de esa tierra. Nunca vio esa gran multitud prometida. Pero lo que él tuvo fue fe. Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Déjemelo ahí en remojo. ¿Dónde aparece más que no recibieron lo que esperaron? Versículo 39. Ya finalizando, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
¿Dónde quedaría usted si lo que usted está esperando nunca se da? ¿Llamaría usted a eso fe? La Biblia lo llama fe y ya le va a decir por qué. Pero bueno, diga usted, listo, nunca pasó lo que esperé. Pero que por la fe lo maten a usted, ay, yo creo que ese ya es el extremo. Y eso también es fe. Versículo 36. Por la fe. Otros experimentaron vituperios. ¿A quién le gusta esa fe? Una fe que hace que uno experimente vituperios. Azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, partidos a la mitad. Cuenta la tradición, la Biblia no lo dice, pero la tradición judía dice que el profeta Isaías murió aserrado, partido a la mitad, cortado con un serrucho por la mitad. Así murió el profeta Isaías. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, porque yo creo que más de uno quiere tener fe para salir de pobre. Estos murieron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Terminará usted partido a la mitad sin recibir lo prometido? Isaías escribió: Señor, en vano he trabajado por este pueblo. Señor, les he hablado de ti y no paran bolas. Todas las advertencias que les he hecho, todo el mensaje que les he dado, Señor, mi trabajo ha sido en vano. Fue una crisis para Isaías. Toda la vida sirviendo a Dios para que este pueblo se vuelva a Dios, y entre más les hablo de Dios, más se endurecen. Y eso lo llevó a un momento en el que él dijo: mejor me hubiera muerto, hubiera nacido muerto. Y el Señor le dice: Isaías, poco me es para mí que tú seas profeta a este pueblo. Yo te tengo para mejores cosas. Yo te tengo por profeta a las naciones. Y se murió Isaías. Jamás supo lo que era que su mensaje llegara a las naciones. Pero cuando usted abre su Biblia en el libro de Isaías, está Isaías hablándole a usted. ¿Qué iba a saber Isaías? Que usted, después de tantos años, por allá en una tierra lejana, Manizales, iría a creer en Cristo por el mensaje de Isaías. Que el etíope, un hombre que fue a adorar al templo en Jerusalén, regresara a Etiopía leyendo a Isaías y no entendiendo ni jota, pero Felipe se le acerca y le dice: ¿entiendes? Y él dijo: no entiendo nada. Y aprovechando esa escritura, le habló de Cristo. Se dice que Etiopía conoció a Jesús por el testimonio de este hombre etíope. Isaías no lo sabía, que su mensaje iría a llegar hasta Etiopía. Iría a salvar a muchos que él ni conoció. Murió sin ver la promesa cumplida. Pero eso se llama fe. ¿A qué vamos entonces con todo esto? Fe, pues el resultado de la fe puede ser algo inmediato, puede ser algo que haya que esperar muchos años, puede ser
que nunca pase o que cueste la vida. ¿Qué versículo nos define todo esto? Uno que ya estudiamos el jueves pasado, pero que vamos a volver a mirar ahora. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el versículo no dice, pero sin fe es imposible que tú recibas lo que esperas. Eso no dice el versículo. Porque la fe es más que eso. La fe es más que recibir lo prometido. O sea, el resultado de la fe no es la promesa. No. Eso es lo que uno siempre quiere. Que el resultado de mi fe se traduzca en la promesa cumplida. Pero esa no es la intención de la fe. No es la razón de ser de la fe. La razón de ser de la fe no es que a usted se le dé todo lo que usted quiere. No. La razón de ser de la fe es porque con ella, ¿qué hacemos? Agradamos a Dios. Entonces, ¿Abraham agradó a Dios? Sí. Isaías, que murió aserrado por la mitad, ¿agradó a Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Porque recibieron la promesa? No. Porque simplemente confiaron en Dios toda su vida. Así no reciban lo que esperan. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. No una fe fundamentada en el cumplimiento de las promesas, porque puede ser que nunca ocurra. O que nuestra fe nos lleve a morir por Cristo. Pero lo que se busca, y el fin más importante de la vida cristiana, no es que usted y yo seamos prosperados, no es que usted y yo alcancemos todas las metas en esta tierra. No es eso. Es que agrademos a Dios. Esa es la razón de ser de la fe. Que tu fe te lleve a agradar a Dios. Recibiendo o no recibiendo. Siendo inmediata la respuesta o tardía. O así nos cueste la vida. Pero eso es lo que debemos nosotros entender por fe. Fe es lo que a mí me permite agradar a Dios. La pregunta es, ¿estás agradando a Dios con tu fe? Y como fe se convierte en acción. Tu vida agrada a Dios. Tus actos agradan a Dios. Tus pensamientos agradan. Lo que estás viviendo hoy en día agrada a Dios. ¿O solamente estás persiguiendo tu deseo? Solo tienes a un Dios que te complace, pero que no te puede fallar porque se mete en la grande como Marta con Jesús. Ahí donde el Señor me falle, ¿qué puede hacer uno? ¿Desterrar a Dios? ¿Qué puede hacer uno con Dios? Dejarle hablar. Cancelarlo del WhatsApp. Él es Dios. Y vamos a vivir cosas que jamás vamos a entender. Pero agrada a Dios con tu fe. Agrádalo con lo que tú eres. Estos hombres agradaron a Dios. Y quedó ese testimonio aquí escrito. Y termina diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y todos ellos que quedaron aburridos, no. ¿Cuál era entonces la esperanza de ellos? Lo dice el versículo que vimos en Abraham. Esperaban una tierra mejor. Ellos no tenían esta tierra como su máximo
galardón. Como muchos viven en esta tierra, que esta tierra les dé al máximo todo lo que quieren y necesitan, y le extraen la sustancia que más pueden a la vida. Estos hombres no, estos hombres dijeron, vea, eso puede haber una tierra prometida, eso puede fluir leche y miel, eso puede tener las casas más hermosas, eso puede hacer lo que sea, pero yo tengo una herencia mejor que esa en los cielos. Abraham decía, somos peregrinos, estamos de paso. Es lo que tú debes también saber y ser y vivir en esta tierra, de paso. Pero vivimos aferrados a esta tierra y a lo que esta tierra nos pueda dar. Y entre más te aferres a esta tierra te va a alejar de Dios. Lo que tú persigues con tanta fuerza, que te gusta tanto en esta tierra, eso mismo puede hacer que te pierdas la herencia perfecta de Dios. Es mejor morir sin haberlo alcanzado aquí en la tierra, pero tenerla garantizada en el cielo. No vivas para este mundo, porque este mundo va a pasar. O te mueres tú, o me muero yo primero, pero este mundo no va a ser eterno. Para ninguno de nosotros este mundo es eterno. Pero la fe de la que estamos hablando hoy nos lleva a creer que hay un cielo. Eso es ilógico y loco para el mundo, como construir un arca en medio de un desierto. Muchos te podrán ver como loco, guardándote para el cielo, viviendo para Dios, dejando de hacer las cosas que desagradan a Dios porque tienes puestos los ojos en el cielo. Para eso se necesita fe, y esa es la fe que agrada a Dios. Que tú le creas que Él se fue a preparar un lugar para ti en el cielo. Abraham lo creyó y no le importó no ver con sus ojos la descendencia. Moisés no entró a la tierra prometida ni disfrutó de eso. A él le costó 40 años en el desierto llevar a esa gente hasta la tierra prometida. Y cuando por fin iban a entrar, el Señor le dice, Moisés, tú no entras, te mueres hoy, te vas conmigo. Y Moisés dice, listo, no tengo problema. ¿Por qué? Porque él esperaba una tierra prometida en el cielo. Nada de lo que Dios te pueda dar aquí en la tierra jamás se podrá comparar con lo que Él tiene para ti en el cielo. Y esa es la fe que tú necesitas hoy tener. Que tú tienes un lugar en el cielo, tú lo tienes, es tuyo. Dios lo preparó para ti, pero tienes que creerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú no crees que vas para el cielo, vas a vivir en esta tierra desordenadamente. Vas a vivir en esta tierra sin fe y sin poder agradar a Dios. Y dice la palabra, ¿y de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué sirve uno ser multimillonario y morirse para irse al infierno? ¿De qué sirve? En estos días veía la historia de Bill Gates y de su socio. El socio de Bill Gates murió como a la edad de 65 años, multimillonario de un cáncer. Ni todos sus multimillones le permitieron a él recuperarse de su enfermedad. Yo me imagino que pagó los mejores médicos y mejores tratamientos, porque la plata le sobraba, pero murió. Ese hombre murió. Y todo ese imperio, ¿sabe para quién quedó? No se sabe, porque el hombre nunca se casó ni tuvo hijos. El socio Bill Gates fue un hombre que solo hizo dinero y no tuvo a quien heredar su riqueza. Y así vivimos muchos de nosotros para este mundo, para esta tierra, atesorando cosas para este mundo, para esta tierra. Y tú y yo vamos a morir. O va a venir el Señor por nosotros, lo que primero pase.
Pero ninguno de nosotros se va a quedar por la eternidad en esta tierra. No ha habido un solo ser humano que haya vivido eternamente en esta tierra. No lo hay. Y tu fe tiene que estar por encima de si Dios te da la respuesta o no te la da. Porque fe es agradar a Dios. Fe no es recibir las promesas. Fe es agradar a Dios. Si nunca llega lo que esperas, pues te mueres solterona. ¡Listo! Le hace un favor a un hombre, un mártir menos. ¿Verdad? Como lo tienen Calvito. De manera que nosotros no podemos vivir haciendo negocios con Dios. Si me das, creo en ti, te llevo la buena. Si no, cortamos, bailas, Señor, te quedas sin mí. De ahí que la gente juzga a Dios. Ay, y si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué este se murió? ¿Y por qué este otro le pasó esto? Dios es Dios. Y si Él te tiene con vida hasta el día de hoy, más bien agradece. Porque si en su designio está que mueras hoy, te mueres. Pero Él te ha sostenido hasta el día de hoy y te da la oportunidad de que con la vida que tienes le agrades con fe, viviendo una vida para Él. Así nunca logres nada en esta tierra, lo seas para Él. Amén. Enoc, termino con esto, versículo 5, iglesia. Prepárense porque nos va a pasar lo que le pasó a Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Qué es eso de trasponer? Se lo llevó Dios. Enoc no murió. Dios un día cualquiera le hizo una seña a Enoc. Chino, venga, acompáñeme allí acompáñeme por el pan. Se fue Enoc con Jesús a comprar el pan y nunca regresó a la casa. Publicaron los carteles. Se busca a Enoc. No lo iban a encontrar nunca, se lo llevó el Señor. Vivo. Él y el profeta Elías fueron llevados vivos al cielo. Y es la promesa para los últimos tiempos. Que la iglesia a la que le toque vivir los últimos tiempos no va a morir. Van a ser traspuestos. Van a ser tomados, llevados al cielo sin morir. Claro que del susto yo creo que nos va a dar un infarto. Pero pues unas con otras. Ya usted abre los ojos en el cielo. Ni cuenta se dio. Y como vemos las cosas, estos son los últimos tiempos. En cualquier momento quedan los chiritos nomás aquí sobre la silla, iglesia. Y vamos a ser llevados al cielo. Esto me puso bueno. Esa es la esperanza. Esa debe ser su fe. Y esa fe lo va a llevar a usted a pensar, ay, ¿y si viene hoy el Señor? Ay, cuando usted va a ir a pecar, usted dice, ay, no, mejor no. No vaya a ser que venga el Señor. Eso va a ser bueno, no se lo pierda. Nos vemos en el cielo allá. Eso es una promesa loca. Piensen en Noé armando un barco. Loco. Un loco de 100 años armando un barco. Es que si fuera una locura de 8 días.
Y va y ocurre, va y pasa. Y la gente afuera gritando, no, ábrenos la puerta. Te creemos, ahora sí te creemos. Dice la Biblia, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entendieron al final. Tú hoy tienes la oportunidad de entender, hoy, a tiempo estás, de entrar al arca, coger un buen puesto y sentarte a esperar a que el Señor cumpla sus promesas. Pongámonos de pie. Con esto tampoco quiero desanimarlos a que sigan pidiéndole a Dios lo que le están pidiendo. Porque si algo tiene nuestro Señor es que le gusta conceder las peticiones de nuestro corazón. A los que se deleitan en Él, esa es la condición. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Sí, síguele pidiendo al el esposo. De pronto habrá algún sacrificado, algún porfiado. De todo hay en esta vida. Eso hay que seguirlo haciendo, iglesia. Señor, ¿qué nos dice el Señor? Llamen, se les abrirá. Pidan y se les dará. Busquen y hallaréis. Él quiere eso también. Pero por encima de eso es que tú vivas una vida de fe, una vida que agrade a Dios. Oremos, Padre. Señor, hoy te damos gracias por un domingo más que pudimos estar en este lugar. No sabemos cuándo se cumpla tu promesa de venir por tu iglesia, Señor. Simplemente hiciste ciertas advertencias que sobre la tierra irían a ocurrir. Terremotos, guerras, hambres, pestes. Naciones en guerra unas con otras. Hombres amadores de sí mismos, engañadores. En fin, cosas que nosotros ya hemos visto, Señor. La maldad multiplicada de una manera impresionante. Quizás empezaron a caer las primeras goticas de agua y Noé le dijo a su familia, llegó el momento, llegó el momento. Quizás hoy estamos recibiendo esas goticas también de advertencia, para que los que crean en estas locuras puedan vivir una vida de fe en el Señor, una vida que le agrade. Que podamos apartarnos de todo lo que, Señor, afecta nuestra relación y nuestra amistad contigo. Que podamos romper con todo ese pecado y con esa incredulidad que hoy caracteriza a la humanidad, que buscan en tantas cosas la verdad. Locos de aquí para allá, escuchando toda clase de filosofías, necesitando una verdad. Y nosotros hoy aquí, a través de tu palabra, hemos conocido la verdad. Gracias por habernos dado el boleto para entrar al arca. Gracias porque hemos sido llamados a ser salvos del día de la ira. Pero que podamos permanecer así hasta el final, sin que nuestra fe falte. Sea que recibamos, Señor, sea que no, podamos tener una vida que te agrade en todo sentido, en cada momento y en cada instante, siempre pensar, ¿qué te agradaría? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo glorificar tu nombre? ¿Cómo puedo
declarar que tú eres mi Dios. Muchos huyendo, dice el Señor, de las pasiones juveniles. Huye, sal corriendo, no te hagas fuerte. Muchas personas que ayunan y oran, pero frente a la tentación sexual ahí es que correr, iglesia, correr. Padre, por favor, que la fe de tu pueblo crezca en esa esperanza que tenemos del cielo y de esa gloria eterna, Señor, que tú prometiste para nosotros. Todos estos hombres murieron, incluso cuando murieron, fueron a un lugar que no era el paraíso aún. Te tenían que esperar en un sitio en el Seol, un lugar especial donde no había sufrimiento, pero en donde todavía no se había cumplido la palabra del paraíso. Y esperaron tu venida a la tierra. Ellos también la esperaron, solamente que allí en ese lugar, allí estando en el seno de Abraham, tuvieron que esperar a que tú descendieras por ellos y los tomaras y te los llevaras al paraíso. Hoy ellos recibieron lo prometido, aunque en vida no, en muerte lo recibieron. Ellos están hoy contigo en la eternidad, disfrutando de la bendición que preparaste para ellos por haber sido hombres y mujeres de fe. Así nosotros también hoy, Señor, siendo perfeccionados por tu sangre, esperamos, Señor, poder estar contigo por la eternidad. Y esa es nuestra más grande expectativa y fe. Ese lugar que has preparado para cada uno de nosotros. Que ninguno de nosotros en este lugar tenga espíritu de incredulidad, que lo lleve a apartarse del camino, que lo lleve a alejarse de ti, que lo lleve a no creer en las promesas. Como dice Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que permanecen para vida eterna, para heredar las promesas. Esos somos nosotros, de los que permanecen. Poniendo nuestra mirada en ti, Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. No ponemos nuestra mirada en nada de este mundo, porque todo lo de este mundo pasará, pero tú eres eterno. Por eso hoy decidimos poner en ti nuestra mirada, porque quien confía en ti, quien espera en ti, jamás será decepcionado, jamás. Pero el que pone sus ojos en la tierra o en las cosas de esta tierra será decepcionado. Gracias te damos por este tiempo precioso. Amén. Dios los bendiga.